Bueno, entonces damos por comenzada esta clase del martes, viernes 23, donde lo que vamos a hacer es vamos a tratar de terminar de ver la unidad número 2 y arrancar con la unidad número 3. En la unidad número 2 lo que estuvimos viendo principalmente eran estructuras de decisión, ¿sí? Que la estructura de decisión que vimos es el si, o en su defecto acá en C es el if, ¿sí? Eso es lo que vimos la clase pasada. Así todo, vamos a ver que podemos mejorar un poco o ver algún otro tipo de estructura, ¿sí? Así que empecemos con eso. Para empezar con eso vamos a tratar de retomar uno de los ejercicios que les di la clase pasada, donde básicamente se le pedía al usuario un número. Si por ejemplo ese número era el 1, tenían que mostrar por pantalla lunes, si el número era 2 tenían que mostrar martes, etcétera, hasta que si el número era 7 tenían que mostrar domingo. Bien, bueno, ese ejercicio con lo que sabemos hacer de otras clases lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Definiendo un entero que se podría llamar día, haciendo el printf y preguntar, por favor, ingrese el día, ¿sí? Entonces de esta forma, por medio de un scanf, podemos justamente guardar lo que la persona tipea en esta variable que se llama día. Ponemos la máscara de un entero, coma, el ampersand siempre y día. Listo. De esta manera, por lo menos nos aseguramos de tener el día. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es transformar ese día, que es un entero, en una palabra, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Bueno, ¿cómo hacemos eso con lo que sabemos? De una forma muy sencilla, ¿no? Decimos que si el día es igual a 1, o sea, que si el día que tipió esta persona es el 1, lo que tenemos que hacer es mostrar por pantalla un mensajito que simplemente diga lunes. ¿Verdad? Este ejercicio varios lo hicieron, y lo hicieron así seguramente porque es la única herramienta que teníamos hasta la fecha. ¿Ok? Ahí me van siguiendo. Si se tipea lunes, si se tipea 1, perdón, mostramos lunes. Ahora bien, ¿qué hacemos con el resto de los días? Bueno, lamentablemente hay que hacer lo mismo. Por ende, hay que hacer un copiar y pegar. Lamentablemente, con lo poquito que sabemos hasta la clase pasada. Un copiar y pegar con todos los días. Y transformarlo en palabras. Como ya les dije en el curso de ingreso, en la primera clase e incluso en la segunda, que en programación, cuando uno está haciendo copiar y pegar, seguramente eso es el primer indicio de que algo mal está haciendo. Pero bueno, como para salir del apuro, lo hacemos justamente con un copiar y pegar. Y esto mal que mal resuelve el problema, ¿sí? ¿Se ve bien por ahora? ¿Y se escucha bien? Entonces, esta es una primera solución de lo que podría ocurrir. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver si no cometí ningún error de sintaxis. Al parecer no. Bueno, y acá tenemos ingresar un día. Voy a ingresar, por ejemplo, voy a ingresar el domingo 7. Bueno, estaría todo bien. Estaría todo en orden. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero que... Si, por ejemplo, tipeo un número que es distinto de todos estos, me muestra un error? ¿Cómo les parece que podríamos hacer para, con esta estructura que tenemos, mostrar un error? ¿Cómo les parece? Bien, lo más lógico es que alguien me diga else, ¿sí? El else sería el si no. O sea, si no se cumplió esto, hace otra cosa. Bueno, el else funciona cuando uno trabaja con un solo if, ¿no? Cuando uno trabaja con muchos if, no es que no funciona el else, desde ya que funciona el else, pero el else siempre hace referencia al anterior if. Entonces, este else se va a ejecutar si no se cumplió el día igual a 7. Entonces no va a tener relación con los anteriores. Entonces tienen que tener mucho cuidado con los else, porque uno pierde un poco el control de lo que quiere hacer y de lo que en verdad hace. Entonces, efectivamente, lo que uno podría hacer, como bien están diciendo ahí por uno de los chats, es decir, si el día es mayor que 7, claramente no me sirve, ¿sí? Entonces, de esta forma tenemos un error. Si el día es mayor que 7, tenemos un error. Bien. Y no me sirve solamente ese error. ¿Por qué? Porque también nos serviría que el día sea menor que 1.
Entonces, si el día es menor que 7 o el día es mayor que 7 o el día es menor que 1, ahí uno podría decir, bueno, error. Entonces, esta es la primera manera o una de las maneras de mostrar un mensajito de error cuando trabajamos con este tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces vamos a poner error. Guardamos y compilamos. Y efectivamente, vamos a ver que funciona. Voy a marcar el 11 y vemos que estamos en un error. No se los mostré todavía, ahora se los muestro. Ahí está, marqué el 11 y marca error, efectivamente. Entonces, por ahí preguntan qué pasaba si ponía un i. Bueno, yo no quiero poner un i en la condición lógica. ¿Por qué? Porque nunca puede pasar que el día sea mayor que 7 y que el día sea menor que 1. Encuentren algún número entero que sea mayor que 7 y menor que 1, no van a encontrar ninguno. Así que la condición lógica es una o, no una i. Bien, entonces con esto podemos resolver este problema en base a lo que sabemos de la clase pasada. ¿Sí? Pero bueno, como vemos, esto me está ocupando 30 líneas de código y estoy haciendo copiar y pegar todo el tiempo. Bien, esto es porque quisimos resolver un problema bastante sencillo, pero lo quisimos resolver con bifurcaciones, es decir, con un camino u otro, es decir, con el sí, con el else, o con muchos sí. Pero el sí, así natural, es simplemente para una decisión de dos caminos, o sea, voy por un lado o voy por el otro. Eso es lo que llamaba bifurcaciones. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo hacer una bifurcación múltiple, ¿sí? Donde claramente acá tenemos 7 caminos posibles, o 8 si quieren, contando el error. Entonces para eso tendríamos que trabajar con una bifurcación, no con B, con D, o sea, bifurcación múltiple o bifurcación. Y para eso vamos a trabajar con otra estructura de decisión, que es la que se llama, una que ya también vieron en el curso de ingreso, que es el equivalente al según sea, ¿sí? En el ingreso lo vieron como según sea. Y bueno, acá efectivamente en C, como prácticamente todos los lenguajes, se los llama switch o switch case. ¿Sí? Es realizar una determinada acción en base al estado de una única variable. Entonces, la variable que me define los estados es la variable día. ¿Sí? En base a lo que le pase a día, vamos a hacer una acción u otra. Entonces, definimos el según sea, o en su defecto ahora se llama switch. El switch nos dice que vamos a tomar más de un camino y esos caminos van a estar definidos por la variable día. Esta es la sintaxis. Switch día, o sea, casos en base al día. Abrimos y cerramos llaves. Por ahí dicen que no vieron lo del según sea en el ingreso, no importa, pero bueno, sí, está en el ingreso y hay que explicarlo, está en el material de estudio. Así que mínimamente lo tuvieron que haber leído, por ahí el profe que les tocó no lo profundizó, pero es uno de los temas del ingreso, donde, bueno, abrimos y cerramos la llave. Por ahí me dijeron que cambie el color del codeblock. Yo la verdad no lo cambio porque todos los días me piden que lo cambie y ya no sé cuál dejarles, pero bueno, nada, lo cambio. No podemos satisfacer a todos. Vamos un rato con el blanco si quieren. Bien, entonces definimos el switch, donde ahora empezamos a analizar cada uno de los casos. El primer caso se lo escribe así, case 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el caso es 1, ¿y dónde viene el 1 definido? El 1 viene por día, o sea, si el día toma el valor 1, 2 puntos, hago determinadas cosas. ¿Y qué cosas quiero hacer? Bueno, siempre lo mismo, ¿no? Printf, comillas, ya ni me acuerdo cómo la escribí, lunes. Ahí lo tenemos. Entonces, de esta forma digo que si el día vale 1, muestro lunes. ¿Se entiende? ¿Estamos bien ahí? Si el día vale 1, hago el printf. Bien. Entonces, esto es una estructura de decisión donde justamente tomo una decisión o el código fuente ejecuta determinadas líneas de código si se cumple una determinada condición sobre una única variable. Una única variable, repito con eso, la variable en este caso es día. Y bueno, de la misma forma, sin mucha imaginación, uno sabrá que tenemos los 7 casos.
caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6 y caso 7. Vamos con domingo. Vamos con sábado. Viernes. Jueves, me aburro. Miércoles y martes. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces, como verán, el código quedó muchísimo más compacto de lo que teníamos antes, ¿no? Y es bastante más fácil de entender, no hay que andar pensando entre los if, ¿sí? En qué if estoy, si entro en uno y no entré en el otro, ¿qué pasa? ¿Sí? Los casos son la cantidad que quieran, o sea, la cantidad que necesiten, ¿no? Acá son 7, podrían ser 2 o podrían ser 1500, no hay problema. Cada caso viene definido por las posibles opciones de día. Vamos a ejecutarlo. Así nos aseguramos que está bien la sintaxis. Voy a marcar 7, así me sale domingo. 7, domingo. Impresionante, estaría todo funcionando, estaría bien. Pero miremos lo que ocurre si, por ejemplo, marco miércoles. Marco 3. Entonces, si yo marco 3, ¿qué mensaje tiene que aparecer por pantalla? Ustedes dirán. Marqué 3, ¿qué les parece que va a aparecer? Miércoles, bueno, efectivamente va a aparecer miércoles. El problema es que va a aparecer miércoles y un montón de cosas más. Miremoslo. Aparece el miércoles, efectivamente, pero también aparece todo lo que está por debajo del miércoles. Ese es un problema que tiene el switch case. Una vez que se entra a uno de los casos, también se ejecuta todo lo que está por debajo de esos casos. O sea, todos los casos que estén por debajo también se van a ejecutar. Para solucionar ese problema es que a los switch case hay que complementarlo con la palabra break. Break o corte, ¿sí? Quiere decir que una vez que se termine de hacer todo lo que se hizo en el caso, hacer un quiebre o un corte. Decir, bueno, hasta ahí, no sigas para abajo. ¿Bien? Entonces es fundamental que pongan el break al finalizar cada case, ¿no? Se puede poner desde ya que en otra línea o en la misma, como quieran. Bien, pero es fundamental que lo pongan porque si no, al entrar a un caso, también se va a entrar a todos los de abajo. Entonces es mejor poner el break. Vuelvo a compilar para que vean que efectivamente eso soluciona el problema. Ingresar día, voy a ingresar el 3 y efectivamente muestra solamente el miércoles. Bien, perfecto. Bueno, ahora yo les podría preguntar cómo hacemos para solucionar el problema del 8, del -1, del 11. ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema? Nos hace falta solucionar el problema de que no se ingrese un número que sea alguno de estos casos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, efectivamente, los que ya lo vieron, se lo hace por medio de la palabra default. Default quiere decir, si no se cumplió ninguno de estos casos, hace esto. O sea, es un caso aparte, que es el caso que se ejecuta si no se cumplió ninguno de los otros casos. Vamos a poner error. Vamos a probarlo. Voy a tipear, por ejemplo, el 33. Enter, error. El 33 efectivamente no es un número del 1 al 7. Por ende, se muestra el error. Vendría a ser como un predeterminado, a menos que los números estén del 1 al 7. Una pregunta interesante que me podrían llegar a hacer es: ¿hay que poner el break acá? Bueno, no se muere nadie si ponen el break, no hay problema. Pero el break evita que se ejecute lo que hay abajo. Y el default por lo general es lo último que se pone. Así que la última instrucción o el último caso no hace falta que tenga el break. Lo pueden poner o no pasa nada, pero no hace falta. El break impide que se ejecute lo que hay abajo. Si no hay nada abajo, no hace falta el break. Bien, bueno, entonces esto básicamente es otra forma más compacta de trabajar con un if, ¿sí? Entonces, si ustedes me dicen que conviene usar un if o un switch case, en los casos más generales seguramente necesiten un if. Pero cuando los casos son así tan simples como este, cuando dependen solamente de una única variable, en ese caso conviene un switch. ¿Cuál es el gran problema de los switch? El gran problema de los switch es que no pueden poner condiciones lógicas. Yo no puedo poner día, qué sé yo, mayor que 2 y día menor que 11. No se puede poner condiciones lógicas en los casos de los switch. Solamente pueden poner valores, un único valor para una única variable. Entonces,
Eso hace que la potencia del switch case sea bastante menor que la del if, porque no pueden poner condiciones lógicas. Pero así todo, para un ejercicio simple, es muy útil el switch case. ¿Cuándo vamos a usar por lo general el switch case? Bueno, el switch case es bastante útil para el menú de opciones, ¿no? Ingrese 1 si quiere tal cosa, ingrese 2 si quiere tal otra, etc. Por ahí preguntaron si se puede anidar. Si todas las estructuras que veamos en programación, desde ya que se pueden anidar, es decir, utilizar más de una por vez. Por ejemplo, puedo decir que si el caso es 1 y dentro de ese caso puedo hacer un if, no hay problema. ¿Sí? Entonces, si el caso es el 1, muestro por pantalla que es lunes y además hago un if, no hay problema. Y dentro de este if, si quieren, tranquilamente pueden hacer otro switch con otra variable. No hay problema en anidar estructuras lógicas. El problema es entender cómo funciona cada una de ellas, ¿sí? Siempre, todas las estructuras que veamos las pueden usar anidadas. Eso va como respuesta en general a todas las estructuras que veamos en la materia, ¿sí? Poder se puede. Perfecto. Bien, otra pregunta que me pueden hacer es si se puede usar letras en vez de número, y la respuesta es sí, y de hecho vamos a hacerlo. Comento ese switch y vamos a hacer uno parecido, pero en vez de trabajar con día, como venimos trabajando, vamos a trabajar con el otro ejercicio que trabajamos ya en otra oportunidad, que es con los datos de la persona, ¿sí? Por ejemplo, con un solo dato. En este caso vamos a trabajar con un char sexo, creo que lo habíamos llamado en la clase pasada, ¿sí? Para que cada uno tipee masculino o femenino. Printf no. Ingrese su sexo. Ahí estamos. Hacemos el scanf, desde ya que necesitamos el flash stdin, ¿sí? Para limpiar el buffer, porque estamos trabajando con un char. Luego hacemos nuestro querido scanf. Scanf y no gets, porque el gets es para colección de caracteres, es decir, para muchos caracteres, no para uno solo. En este caso es un solo carácter, así que ponemos la máscara porcentaje C. Utilizamos nuevamente el ampersand y sexo y listo. Estamos esperando que alguien tipee su sexo. ¿Qué respuesta esperábamos? Bueno, esperábamos la F o la M, o en su defecto la F mayúscula y la M mayúscula, ¿sí? Estos eran los casos posibles, donde femenino masculino, femenino masculino, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso con un switch? Bueno, imagino que ya saben cómo se lo realiza, ¿no? En base a lo que les dije, es muy sencillo, perdón. Escribimos la palabra switch, entre paréntesis decimos en base a qué variable vamos a tomar las decisiones. La variable que vamos a usar para tomar decisiones es la variable que se llama sexo. Y abrimos llave y cerramos llave para justamente analizar los casos. ¿Cuáles son los casos? Case F, ¿sí? Ese es el primer caso, F. Pero bueno, como es un char, no nos sirve poner solamente F. Tenemos que distinguirlo de la siguiente forma, con la comilla simple. Siempre la comilla simple es para un único char. Y bueno, ¿cuál sería el printf? Printf, paréntesis, comillas, dejo un renglón, puntitos, femenino. Y cerramos. Entonces, este sería nuestro primer case. Si alguien tipió la F, ponemos femenino. De la misma forma, podríamos trabajar con la F mayúscula, la M y la M mayúscula. F mayúscula, M y M mayúscula, donde desde ya que los dos primeros son masculinos y los dos segundos, lo dije mal, los dos primeros femeninos y los dos últimos masculinos. Bien, entonces ahí tenemos los cuatro casos. Esto que era bastante más complicado, ¿se acuerdan? Con if teníamos que poner si sexo es igual a F o sexo es igual a F mayúscula, etc. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿se puede poner los dos casos juntos? Algo así. No se puede, así que no. Siempre separado los casos. No puede tomar varios valores en el mismo case, una única variable, ¿sí? Así que lamentablemente no se puede. Si la ejecución es la misma, lamentablemente tenemos que hacer dos veces el case. Bueno, esto créanme que funciona. Espero, a ver si me quedé. Vamos a tipear la M minúscula y efectivamente muestra masculino. Así que estaríamos bien con eso. Pero bueno, como ya imaginarán, no me sirve solamente que se tipee
la M o la F, podría pasar que alguien no lee, es distraído, simplemente se equivoca y nos tipea una J, ¿no? Entonces ahí podemos mostrar el mensajito de error. Default, si no se tipeó nada de eso, le ponemos un error. Printf, error. Y listo. Vamos con eso. Ejecutar. Y vamos a tipear una D. Y efectivamente muestra error. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Entonces, con esto terminamos todo lo que tendría que ver con estructuras de decisión. Habíamos visto el if, en su defecto el if anidado, o sea, un if adentro de otro if, eso también lo pueden hacer. Ahora vimos la otra, que es la bifurcación múltiple, donde vemos que tomamos varias acciones en base a una única variable. Eso se lo llama switch case. Bien. Con eso cerramos la unidad número 2. De hecho, con lo que habíamos visto en la clase pasada ya podían hacer todos los ejercicios, solo que no los podían hacer del todo bien. Ahora sí, con esto que vieron, pueden hacerlos incluso mejor de lo que lo hicieron, ¿sí? Es una estructura bastante útil. Nuevamente, lo repito, es muy útil para los menús, ¿sí? Ingrese 1 si quiere que pase tal cosa, ingrese 2 si quiere que pase tal otra, ingrese 3 bla bla, ingrese 0 para salir, ¿sí? Los clásicos menús que uno se encuentra con los bots ahí del celular, del WhatsApp, ¿no? Que uno llama al servicio técnico de algo, 1 para tal cosa, 2 para tal otra. Si ingresas el 1, por ejemplo, por ahí ingresas al 1 y entras a otro menú más, ¿no? Estás dentro del 1 y te pregunta, bueno, ingrese 1 si es socio, ingrese 2 si se quiere asociar, 3 y bueno, y así. Esos son case adentro de otros case. Esto es algo súper útil en cualquier lenguaje de programación. Bien. Entonces con eso terminamos totalmente la unidad número 2, que simplemente es todavía repaso de lo que vieron en el curso de ingreso, pero con lo visto ahora ya pueden pulirla aún mejor.